la definición de racismo que más me convence lo define como un marcador o como un principio organizador de las relaciones de poder, en las que se dan unas relaciones de privilegio en función de los marcadores raciales. Y verdaderamente acaba siendo así. El racismo o la racialización se inventó para la explotación de los cuerpos no blancos. De eso me di cuenta cuando estaba en la universidad, que fue el espacio que escogí para catapultar o impulsar mi desarrollo personal y para poder después impulsar desarrollos de comunidades en el África donde yo nací y también aquí, de hecho. Y bueno, tuve una convivencia muy buena desde que llegué aquí a España, pero allí me di cuenta de que estaba prohibido, me querían negar por el hecho de ser negro, ya que tenía un profesor, por ejemplo, de sociología de estructura política de España, que se sentía oprimido por tener a un negro en clase. Y tuve que vivir situaciones muy duras que verdaderamente me destruyeron la salud mental, ¿no? Porque tenía que aguantar insultos como que los negros éramos esclavos desde el tiempo de la Biblia, o que en Europa éramos moneda de cambio, ¿no? Tener que aguantar pullas de que no le gustaba que fuese con mujeres blancas, decir que yo nunca terminaría una carrera superior, no sé, provocaciones constantes que, bueno, afectaron mi salud mental, pero también provocaron una revolución dentro de mí, ¿no? y un pensamiento crítico muy fuerte sobre el racismo en España, que era algo que no sabía identificarlo cuando era niño, pero que siempre ha estado allí. Y bueno, que es algo que la sociedad debe trabajar porque es diversa, España es diversa, Cataluña es diversa, y no se deben dar esas relaciones de opresión, de submisión entre ningún ser humano, porque si queremos ser una sociedad democrática donde haya bienestar de las personas, no se debe de aplicar la violencia sistemáticas solo por las características biológicas de la gente. Y no quería quedarme en los moralismos, es simplemente que no se puede tolerar, porque así la vida no se puede dar en la sociedad. Racismo, discriminación. Nunca he podido conceptualizar ni entender estas palabras, porque los seres humanos somos únicos y somos irrepetibles, y tenemos una gran riqueza que es la diversidad. Somos diversos en pensamiento, en sentimientos, en acciones, en ideales, en filosofía de vida. Por eso no entiendo ni la discriminación ni el racismo. Sin embargo, es una situación que se vive en todos los rincones del mundo entero, y particularmente aquí en Barcelona se siente a viva piel como muchas personas, quizás protegiendo su terruño, su espacio, su lado, ese lado egoísta incluso que tenemos los seres humanos, tienden a golpear muy fuerte al semejante, al compañero, con esto de discriminarlo, de que por ser diferentes en lengua, en cultura, en color de piel, de ojos, tienden entonces a verte como un bicho raro y no como una persona. Puedo contarles incluso una experiencia, sí, más que una anécdota, es una experiencia bastante fuerte, contundente para mí, que por un simple hecho de querer abrir una cuenta bancaria, tú puedas sufrir los pormenores y la desidia de cómo te niegan toda posibilidad y toda oportunidad, como que si no fuera suficiente ser humano, persona. Y entonces, bueno, fui al banco, quería aperturar una cuenta, tenía un cheque emitido a esa institución bancaria,
por una cantidad muy ínfima, pero bueno, un cheque a fin de cuentas, y quería aprovechar la oportunidad de cambiarlo y de aperturar la cuenta. Cuando la persona que me atiende, entiendo que es el cajero del banco, me dice, ¿qué desea? Muy amablemente, por cierto. Le digo, pues, hacer efectivo este cheque y poder aperturar una cuenta. Su identificación, por favor. Por supuesto, cuando yo saco la tarjeta roja, una tarjeta que me etiqueta como asilada, y eso es parte de la discriminación, hay una piedra de tranca, hay un muro. No, no se puede. Usted debe esperar, su proceso es muy largo, no podemos aperturarle la cuenta. Y eso es lamentable, porque dinero, eso es efímero. Instituciones gubernamentales, políticas, eso es efímero. Lo verdaderamente importante es que los seres humanos podamos tendernos la mano, podamos apoyarnos, podamos ayudarnos en todos los momentos de la vida y en todas las etapas de la vida. Pues bueno, nada, el Señor me dice, tiene que esperar un aproximado de 1 hora, 2 horas, a lo que con mucha tristeza, pero muy contundentemente, le dije, no, devuélvame mi documento, devuélvame mi cheque, yo no tengo ese tiempo, no puedo esperar ese tiempo, tengo otras cosas que hacer y esta institución, estoy segura, no es la única que existe en Barcelona. Tomé mi cheque, mi tarjeta roja, cosa que he dado por llamarle el mostrito porque a todo el que se lo enseño le asusta, y salí de aquella institución bien golpeada, sentida, iracunda. Tomé aire, caminé unos 10 pasos, me conseguí a otro latino, le dije, oh, qué triste, las instituciones de este país no saben atender a la gente, no saben atender al público. A lo que él me dijo, ah, son unas instituciones de mierda, no le pares, porque era un argentino, por cierto. Y pues nada, seguí caminando, respirando y conseguí aliciento en pensar que iba a llegar a mi espacio preferido, a verme con mis amigas, a poder tener la posibilidad de contarles la triste historia. Y ciertamente llegué con ellas, me abrazaron, me dieron palabras de aliento y me dijeron que la vida es bella, que la vida continúa y que más tarde que pronto podía resolver esa situación. Y así ha sido. Evidentemente he logrado resolver eso, no sin la tristeza y el dolor que me ocasiona este hecho de discriminación y racismo ante los seres humanos. Para mí uno de los lugares más fuerte en un punto de discriminación siempre fue las fronteras aduanas, creo, ¿no? Que es donde claramente vas a ser medido de pie a cabeza y te van a considerar de dónde vienes, tu color de piel, tu estatus social, y etcétera, etcétera. Entonces creo que es donde inevitablemente muchas personas pasan episodios constrangedores, de humillaciones y eso. Yo personalmente he pasado algunas veces por la frontera de Sudamérica hacia Europa, por España, Barcelona, Madrid, y me han parado, me han llevado a un cuartito donde tienes que hablar, contar que vienes, a qué, y te intimidan, te presionan y te ponen en un lugar más abajo, ¿no? Te oprimen. Y creo que tuve tal vez malas experiencias y suerte a la vez, porque podría haber en algunas de ellas no entrado. Ser mujer en este mundo es bastante difícil porque tenemos que luchar en un mundo en general donde estamos expuestas a todo tipo de peligros y entre nosotras nos cuidamos. Pero ser mujer migrante es aún más difícil porque cuando llegas a una nueva ciudad no la conoces, entonces no sabes dónde puedes estar expuesta a peligros, ni tampoco cómo te pueden mirar, cómo te pueden tildar.
cómo los hombres van a querer acercarse a ti, cómo te pueden clasificar, qué pueden pensar de ti. Siempre me han dicho que vaya con cuidado, que esta es una ciudad que podría pasarme algo. Entonces, claro, yo como que iba con un poco de miedo. Sí, te estigmatizan un poco por el simple hecho de ser fuera de otro país, de ser latina, como yo parezco. Te clasifican como que solo sirves para hacer algún tipo de trabajos, como que pues es fácil para los ligues, pero ante todo es como que resistir en el sentido de ir más allá de cómo te pueden clasificar. Como yo estoy aquí con una condición de estudiante, entonces yo trato de buscar trabajo a través de conocidos, ¿no? Para sostenerme un poco. Y ahí es donde he sentido una gran como estigma en el tema de ser mujer latina. Cuando yo he preguntado, ¿saben de trabajos de repente tipo en bares o en tiendas de ropa o incluso como practicante, ¿no? Si es que alguno lo sepa, es como que de frente te dicen, bueno, si sabemos de algún trabajo para hacer limpieza de hogar o para cuidar niños o cuidar ancianos, te vamos a pasar la voz. Y es como que tipo, pero yo sé hacer más cosas más allá de eso. Y también he escuchado comentarios tipo, bueno, las mujeres latinas vienen acá para ganar dinero cuidando ancianos o cuidando niños. Entonces es como que te clasifican en un solo círculo y creen que por el simple hecho de venir del continente latinoamericano, o de sudamericano, o de Perú, incluso de mi país, solo vas a hacer una cosa aquí, que es un tipo de cuidado de ancianos, de niños, o limpiar casas o escaleras, y no es así. Pensar el género y el espacio público desde mi profesión como arquitecta es algo que me vengo planteando desde que empecé la carrera y me di cuenta que estábamos invisibilizadas desde la vivienda, desde la casa hasta la ciudad. Y después en mi continuada carrera o estudios, que fue el urbanismo, que fue al final en donde me terminé enfocando y sintiendo más cómoda, que es esta visión global, una visión no solamente desde la vivienda o desde la escala pequeña, sino una escala ciudad y también esa convivencia entre la ciudad y las personas. Y ahí fue cuando vi muy claro cómo las ciudades estaban pensadas por los hombres y para los hombres, y el rol de la mujer estaba completamente invisibilizado, completamente dejado de lado. Y en este proceso académico en Barcelona, en el estudio del máster de urbanismo, nos pasó a mí y a unas compañeras replantearnos esto y proponer por qué en nuestras investigaciones sobre las ciudades no había ningún punto transversal, no se pensaba en el género, que al final era algo que se hablaba mucho desde la academia, que se daba como que estaba en discusión, y finalmente no se veía reflejado ni en el estudio, ni en la manera de aplicarnos, ni en las estructuras que nos daban a nosotros para análisis. Entonces, con un grupo de profesoras decidimos plantear como un nuevo punto para estudiar estas ciudades e incluir el tema del género como algo transversal y fundamental. Y a la hora de exponerlo ante nuestros compañeros y ante el jefe del máster, los comentarios fueron totalmente negativos. De hecho, nuestros compañeros a la defensiva, primero poniéndonos a nosotras como soberbias y como que queríamos imponer algo, y por otro lado negándose completamente al análisis, como si no hubiese una posibilidad, y alegando que esto no era parte de la currícula.
Entonces, en toda esta discusión en la que nosotras intentamos evidenciar por qué esto era importante, porque era importante para todos, el jefe del máster termina cerrando toda esta discusión diciendo, bueno, es muy interesante lo que proponen, pero al final, como nosotros decidimos y planteamos el máster y esto no estaba incluido, ante la polémica preferimos sacarlo y en tal caso que esta conversación o esta discusión fue rica, pero tenemos que seguir con lo que veníamos haciendo, así que esto no se va a modificar. Bueno, lo malo con el poder el heteropatriarcal es que te coge en el momento, te golpea y te tumba en el momento menos esperado. Yo ya era una persona migrante, establecida, según yo, feminista, leída, conocedora de todo, de toda mi realidad, estaba muy empoderada y decidí ser madre y tuve un hijo y de repente me vi que era una mujer migrante, preñada y luego madre. Lo que descubrí al principio, bueno, de todo lo que le pasa a todas las personas que tienen hijos, es que cuando vuelves a trabajar hay una matemática malvada, una matemática perversa con las mujeres, en la que se ve, por ejemplo, la brecha salarial, la primera, porque si tú ganas menos que tu pareja, obviamente tú te vas a reducir la jornada, por mucho que tu pareja se la quiera reducir, no dan los números para que se lo reduzca él, se lo tiene que reducir el que menos gana. Entonces lo que me pasó a mí fue que yo volví a trabajar, yo no tengo no tengo familia aquí, no tengo red, más que mis amigos, más que las personas, mi familia extendida, y tuve que pedir excedencia para volver. Entonces yo volví después de un año de haber tenido a mi hijo, volví a trabajar y me reduje la jornada a 6 horas. Trabajaba de 8 a 2. En ese tiempo, mi jefa era una persona a la que le tenía mucho cariño, le tengo todavía, pero para que veas que además es feminista activista, me dijo que no había problema, que yo me podía reducir la jornada, que me la reducía a 6 horas y tan feliz. El primer día que llegué a trabajar, pues me habían cambiado de sitio, yo ya no hacía nada de lo que hacía otras cosas y básicamente me pusieron en una esquina a aplastar una tecla, ¿no? Esto me sentó mal, pero dije, bueno, yo he estado fuera un año, esto es así. La siguiente semana reunió a todo el mundo, a todos mis compañeros. Yo supuestamente era como la que era una esposa que coordinaba el grupo, y dijo, bueno, como ya no podemos contar con Daniela, así lo dijo, ya está un poco apartada, pues tenemos que volvernos a organizar, y yo me quedé un poco así. Y nada, lo hablé con ella, tuve una discusión, ella se dio cuenta de lo que había dicho, pero mucho tiempo después. Y bueno, creo que fue un cambio para ella y un cambio para mí, porque creo que ninguna de las dos nos veíamos en esa situación, porque las dos nos veíamos muy empoderadas, y a la mínima de cambio pues resultó, una se reduce la jornada y se lo sueltas, y puede ser lo que sea, ser madre, trabajar, ser migrante, no tener red, es un hándicap, es una cosa que tienes que resistir y luchar. Siendo migrante, yo creo que mucha de mi experiencia ha estado muy relacionada con los distintos espacios de resistencia que se me han presentado o que también yo misma he generado en este tiempo. Y han sido muy relevantes tanto como para significar las distintas experiencias que he tenido, de violencia así como favorable, pero también para poder sentirme acompañada en un proceso que puede ser muy solitario. Y en eso yo creo que mi primer lugar de resistencia fue mi propio cuerpo, como apropiarme de mí misma. Y en eso empezar a poder relacionarme de manera segura con el nuevo espacio que me estaba rodeando. Andando mucho en bicicleta, tenía que cruzar muchos kilómetros todos los días y sentirme segura conmigo misma en este nuevo lugar ha sido importante. Y en eso, mi segundo espacio de resistencia, que me ayudó muchísimo a fomentar el primero, es el espacio de la colectiva Catari, que somos una colectiva de feministas latinoamericanas autoconvocadas que nos empezamos a juntar de manera espontánea y a raíz de un llamado para hacer una comparsa, un mes después que yo llegara a Barcelona.
Entonces ha formado parte de mi ahora año y medio acá, en términos de hermandad, compañerismo y mucho para darle de nuevo sentido al cuerpo por medio del arte y hacer de la migración un proceso creativo y performático. Mis lugares de resistencia han sido en toda mi trayectoria como migrante, viajera, artista callejera, las calles del mundo, que fue un lugar donde utilicé para trabajar, para conocer gente, para moverme, ¿no? Para, no sé, ser. Y ahora que he decidido estar un poco más quieta, he elegido esta ciudad para parar un poco. He encontrado también en lugares de arte como herramienta de transformación social y de sanación mismo, un proyecto que se llama Creadonas, donde compartimos con otras mujeres otras formas de resistencia a través de la costura, del teatro, de la arte terapia, un lugar donde podemos unirnos, ayudarnos y construir otra forma de migrar, de resistir, de autogestión, de economía y de un lugar de estar juntos, de familia. Bueno, en Barcelona hay muchos espacios de resistencia. He estado en movimientos como el Espacio del Inmigrante, el colectivo Nova Usurpada, he estado haciendo mentorías con Médicos del Mundo en escuela, con los chavales. Mi propio trabajo es un espacio de resistencia donde se dan herramientas a los chavales, a los menores extranjeros no acompañados, para que se incluyan dentro de esta sociedad y se valoren. Aunque el principal espacio de resistencia que tengo es mi casa, en primer lugar, y también el proyecto Simbiosis e Inclusión, que es un proyecto de economía social y transformadora, cuya estrategia he estado compartiendo a los pocos con los diferentes movimientos y espacios donde he militado. Porque definitivamente se trata de promover el desarrollo psicobiosocial de las personas desde este antirracismo, desde la ecología, ¿no? Desde la sostenibilidad también de la cultura, ¿no? Se da desde el antirracismo, desde el anticolonialismo, que es el respeto por los cuerpos, por su diversidad. Básicamente, también desde el arte es muy importante para resistir a la violencia del racismo, esta violencia que niega todo lo que es diverso y todo lo que es disruptivo. El objeto migrante que he traído no es un recuerdo de mi familia. El objeto migrante que yo he traído son estas zapatillas blancas que he comprado 15 años antes por la primera vez y que fueron conmigo cuando me mudé en Italia, cuando me mudé en otros países y que siempre fueron conmigo cuando estaba hablando con la gente, cuando estaba yendo a ver los pisos, a hacer entrevistas de trabajo. Y no sé, me gustan estas zapatillas porque son blancas y se ve de todo, se ve del tiempo, se pueden ver las cicatrices que tienen y no sé, me parece algo lindo, que es un recuerdo de vida, de momentos que son felices y de momentos que no son tan felices, porque al final la vida es un poco así. Algunas veces tú eres feliz, algunas veces no se puede. Este es mi objeto migrante. Es el pañuelo verde de la legalización del aborto. Y me lo dio otra mujer, me lo dio mi prima. Fue un regalo de Navidad. Fue el primer regalo en el que alguien sabía bien qué quería, qué me gustaba, pero sobre todo, en este caso, en qué creía.
Esto simboliza para Lucía, mi prima que lo trajo de Buenos Aires cuando se fue a estudiar, algo en que creemos. Es un vínculo mucho más grande que el vínculo sanguíneo que tenemos. Me lo amarró en la mochila antes de venir a Europa. Sabía que me iba por largo tiempo y que no le iba a ver. Ha viajado conmigo por muchos países. Bueno, no por tantos. En Roma, Ginebra y Barcelona. El solo hecho que ella le haya amarrado a mi mochila y que haya durado ese tiempo a mi lado significa que ella me conocía. Sabía que perdía todo. Pero sabía que esto era muy importante y que no debía perderlo. Que significaba muchas cosas. Que cada vez que lo mirara, significaba que donde sea que estábamos, habrían otras mujeres como ella y como yo que luchábamos por lo mismo. Metade de mim é ninho, a outra metade é passarinho. La mitad de mí es niño, la otra mitad es un pajarito. Y esto es un bordado que una amiga ha hecho y me ha regalado hace tiempo. Y estaba justo en la pared de mi casa, entonces siempre que llegaba y salía, miraba con mucho cariño, no solo por el gesto de ella me regalar con esto, como por la poesía que está presente, ¿no? En estas palabras que son fios bordados, hilos, ¿no? de nuestra relación. Y he escogido trazer justo este talismã en la maleta como una especie de mantenerme presente, ¿no? En las relaciones que he construido allí y que a cada día aquí también me constrói, ¿no? Y que es de verdad la sensación que tengo, que estoy volando, ¿no? Descubriendo cosas en otro país, con otra gente, con otra lengua, con otro idioma, una cultura muy distinta de Brasil, pero también tengo ganas, ¿no? Vez otra de tener una especie de sensación de protección, ¿no? De hacer parte de algo que ha venido conmigo y que se queda aquí presente todos los días. Entonces, él también está en la pared de mi habitación y siempre cuando voy a dormir miro y me quedo reflexionando sobre las cosas que tengo hecho aquí, ¿no? Mi trabajo, mis estudios, las relaciones que estoy construyendo. Y es una especie de resistencia. Nadas en un espacio que se reduce día a día, donde no te falta nada. Estás protegido de las miradas, de las palabras, de las personas. Te imagino reprochándome en unos años las decisiones que tomé por ti, por tu bienestar, al igual que yo lo hice con mi mamá. Te veo llorar por ser hijo de inmigrantes en un mundo blanco, por ser latino, por ser de fuera. Probablemente te contaré la historia de una niña que siempre se sintió como una extranjera sin serlo, que nació en la precordillera de un país muy lejano, que se dijo que despertó e inició la revolución social un día de octubre del 2019, que fue criada con privilegios, que estuvo 14 años en el mismo colegio. Te diré que sufrió, porque en la escuela siempre buscarán una razón para mancillarte, si te perciben como débil, distinta, introvertida, tímida. Ella era una Jessica infiltrada entre Josefinas y Bernarditas. Le enseñaron desde pequeña a reprimirse, a ser una mujer sumisa, devota al hombre y a Dios, a no usar colores distintos al del uniforme, a no perforarse las orejas, a cocinar, a tejer, a persinarse 10 veces al día, a no expresarse, a no descubrirse, a no ser ella. Era la menor de una familia disfuncional. Vivían en una casa grande en la que imperaba el silencio y la negación de tantas cosas. Sin embargo, era el lugar donde llegaba a los brazos de su madre.
La adolescencia llegó como un balde de agua fría, y con ella las ganas de irse. Lo decretó en su diario de vida del 2005. Tendría que esperar unos años. Algunos serían más largos que otros. Hizo una carrera humanista, casi artística, que la sacó después de 19 años del cerro en el que transcurría su rutina. Se conectaría, al fin, con el centro de la capital y se daría cuenta que vivía una ficción de la realidad. Porque la gente le enseñaría. De nuevo se sintió distinta a los otros, pero ya no tenía miedo. En su penúltimo año de universidad, supo cuál sería su destino para hacer un máster igual de inútil que su grado, económicamente hablando, claro, porque la literatura fue su mejor aliada. Quería España por el idioma, quería mar, quiso Barcelona. Dejó a su novio con el que tenía un futuro tradicional preparado, hizo terapia para cortar el cordón umbilical y se fue sola. Dejó su posición privilegiada para ser tratada como una sudaca más. Volvió a sufrir. Se sintió indefensa, desarmada, y a pesar de que disfrutaba de su soledad, se sintió sola, muy sola. Hasta que encontró una amiga chilena, una peruana, un colombiano, 2 colombianos, 2 chilenas, 4 sudamericanas. No era la única, eran comunidad, eran fuerza, como tu segundo nombre, Martín. Esta niña, que vivió durante 24 años en el mismo cerro, se convirtió en una mujer que decidió hacer una familia dentro de una sociedad en la que siempre sería la de fuera. Y armó un camino en una ciudad que amó y odió, así como también te debes sentir tú algunos días respecto a ella, porque a veces es hostil y nos escupe en la cara, y otras nos cobija con sus bondades y nos deslumbra con su hermosura. Las células que te crearon son transatlánticas, pero tú, Martín Nehuen, eres de la tierra. Eres chileno, catalán, colombiano y alemán. Sabrás de cazuelas y sancochos, de cuecas y salsa, de Víctor Jara y Yoy Arroyo, de cachay y parce. Verás que tu identidad es hermosa por ser de aquí y allá, que tu diversidad se transformará en una riqueza cultural que será el arma que te acompañará en todas las luchas que decidas hacer tuyas. Migrar. Migrar significa moverse. A mí me gusta moverme, ser omnipresente, sobre todo en las fiestas, en la farra, en la juerga, en el empelote. Me gusta ser esa chispita que se va de turismo por toda la ciudad, mientras la noche gira. Pero hay movimientos, temblores y terremotos. Esto ha sido telúrico. Siento que un piraña, de esos terribles chiquillos despiertos y maltratados por la vida, que te roban la cartera, me ha cuadrado a mitad de la calle y me ha parado de cabeza. Soy un péndulo y él me sostiene de mis tobillos. Ese vil ladrón es Europa y yo soy una de esa larga lista. Migrar me ha volteado de cabeza, me ha invalidado de piernas y manos. He tenido que comenzar a andar de nuevo, como Bambi cuando aprende a caminar, así de torpe, así de ida. He reafirmado lo que la historia universal y del Perú me ha contado. Y no, este no es un cuento, es una realidad. La vivo, la fumo, la soplo, la tirito, la escucho, pero sobre todo la siento. A veces me hubiera gustado no leer tanta historia. Uno puede vivir feliz en su ignorancia, pero nuestro cerebro es una malla, conectados por dentritas. Las ideas viajan a toda velocidad, así como nosotros. De camino al metro, mi compañero de clases me hace preguntas de cómo se nos cuenta a los latinos la conquista de América. Él es historiador, y pues el tema, como es de esperarse, le interesa en demasía. Por mi parte, trato de tomar aire y no dejar que la vehemencia domine mi tono de voz, ni el movimiento de mis manos. Comienza el compartir de ideas y posturas. Como suele pasar, con un tema tan hondo y que conlleva sensibilidad, nos vamos por las ramas, sin dejar de dar una honesta y respetuosa opinión. Por el aire se va formando una constelación de palabras. Enfermedades, violación, estrategia, separatismo, el honor, la palabra, oro
y llegamos a la palabra lengua, a lo que con hidalguía le hago un cumplido. A pesar que se me complica el catalán, valoro que hayan preservado su lengua frente a la dominación de Castilla. Con lo que mi compañero, muy suelto de huesos, me dice, pues claro, se sabe que los soldados que conquistaban, saqueaban y violaban, pero pues se les respetaba su lengua y su credo. A lo que yo arremeto y doy con lo que hace 20 minutos he querido hacerle entender. Ahí está pues, ustedes se respetaban, así ganaran o perdieran, tenían códigos para las batallas, se veían de igual a igual. Con el indio no. Este color de piel que ves, y le enseño mis brazos escuálidos y trigueños, eran suficiente para que no nos consideraran humanos. Minutos antes, él, como un niño sabiondo con una sonrisa, me dijo, la religión es la manera más efectiva de dominación. Silencio. Mi ingenuo, quiero pensar así, compañero, se tomó unos segundos para entender por qué la historia la contábamos como la contábamos y por qué la bronca histórica ha empezado a escucharse con más fuerza en marchas y manifestaciones. Era un buen tipo, es un buen tipo, solo que ya saben, es hombre blanco europeo. Los privilegios están ahí, pegados como una garrapata a ese remolino que terminará en calvicie algún día en su cabeza. La primera vez que fui libre y soberana, me contracturé la espalda en el tren bajando las maletas del compartimento de la clase económica de la ruta Milano-Perugia. En las maletas, mi abuela me metió especies y aliños. Me mandó armada para la guerra. Me reí del gesto. Iba de lista. Poco sabía de los lugares de resistencia. Viví primero en Italia y compartí piso con 5 chicos asiáticos. Teníamos una libreta para apuntar todas las cosas que no nos podíamos explicar con lenguaje de señas. Misterios que íbamos a descubrir cuando todos hablemos la misma lengua. No sabía cuánto tiempo iba a quedarme y ya van 13 años. Barcelona, te he amado y te he odiado con la misma intensidad. No puedo quemar mi pasaporte en la Plaza Real porque cuesta 100 euros y más de 6 meses reponerlo. Voy a ser extranjera toda la vida. A diferencia de mis hijos que son legítimos locales, a ellos no les van a preguntar los mozos qué hacen aquí. Van a ahorrar mucho en multas. Hablaba más inglés que español, salíamos el doble y teníamos menos de la mitad de plata. ¿Por qué gastamos tanta plata ahora? Íbamos afuera del Primavera Sound a ver si encontrábamos un brazalete en la alcantarilla. Terminábamos en la alcantarilla nosotros. No pasaba nada. Regresando caminando a Sanz. Los Nitbus son surreales. Ahí le contaba a los borrachos sobre mi oreja perforada por el ataque de un psicópata incompetente que no logró matarme, orgullosa de mi precariedad. El señor que vende anillos de luces en el Borne sabía mi nombre. Encontraba tantos recién perdidos como yo que ahora no están o ya no son recién llegados. Hacíamos fila en el Razzmatazz y cada domingo de mañana algún nuevo pana del alma que nunca más volveríamos a ver. Soy María Daniela Gaviria Orlando. Tengo linaje manaba, voz de urraca, y a pesar de ser una señora, no me gusta pronunciar las eses. Soñaba con ser locutor de radio, pero esto no cuajó. Nací en los Andes, crecí en Guayaquil, donde todo se negocia. La carrera del taxi, el precio del mercado, las notas del colegio, todo tiene solución menos ser pobre. Ahí sí te jodiste. Tengo muchas hermanas, tantas que no sé bien cuántas tengo. Comparto padre con algunas. Todas me han salvado la vida. Mi hermana mayor se murió cuando tenía 38 años, mi edad actual. Cuando éramos pequeñas me regalaba discos y una vez me clavó las uñas tan fuerte que me dejó una cicatriz en la pierna. A día de hoy, mi recuerdo más preciado. Llegué a esta ciudad con 24 años y 200 euros sin saber lo despiadada que es con las chiras. Odio los aviones y el día más horrible de mi vida me tuve que subir a uno pagando todos mis ahorros para llegar a despedirte. La distancia es traición. Llegué tarde, como siempre, fuera de bit y fuera de tiempo. Tengo 2 hijos que contra todo pronóstico son catalanes. Fundé con otras amigas migrantes el Frente Amplio de Madres Primerizas. Dábamos teta juntos en el parque ante la vista horrorizada de algunos señoros. El plan era tener 15 hijos y formarlos en una brigada terrorista antirracista. Esto también se ha visto truncado por los océanos y este abismo que me juro cruzar cada vez que la maternidad me supera. Me sale la furia indígena y les grito, armen las maletas que nos largamos. Ponte la chaqueta, yo soy la ley. ¿Vos quitido ni el culo? Mis hijos se ríen. No respetan la autoridad. En mis primeros días en Barcelona, leí en el metro una pegatina que decía,
No vas a tener casa en tu puta vida. Si quieres migrar, mijita, hay que leer las instrucciones del manual. Y mirar para todos lados, porque a la que te descuidas viene la Vox Inquisition y te explica que no existes. Este aquí va a conquistar tu lengua y tu acento. A mí me pasa que me felicitan porque me he adaptado. Me buscan para darme una medalla de buena migrante, casada y catalanoparlante. Yo sigo mi camino, manejo mi estrategia. La urraca tiene que graznar. Hay que existir a toda costa. Mi migración ha permitido habitarme como el crecimiento alborotado de la naturaleza, como un desierto florido que encuentra su forma de brotar. Ya hace 1 año y medio cambié de coordenadas, desde Santiago de Chile a Barcelona, España, y aunque fácil es reconocerme, es claro que no soy la misma persona. Y mirando atrás, comprendería 2 momentos de este proceso. La primera parte es de florescencia, y esta la sentía incluso antes de venirme, con todos los fantasmas de la migración a cuestas. Sin duda ya sabía dónde me paraba. Y esa, que se vive ahora como una realidad paralela, sería un gran colchón que me protegería. Con la privilegiada opción de partir por voluntad, con una buena excusa que es el estudiar y un hastío que lo hacía sentir como una necesidad. Tuve tiempo de soltar lo que no me quería llevar y desprenderme para alivianar, y a la vez de abrazar aquello, aquellos con quienes esperaba, la distancia solo alimenta el cariño. Porque también, si bien el mundo conectado en el que me tocó nacer hace una ilusión de cercanía, las 6 horas de diferencia que llegamos a tener no lo facilitan, ni la sordera de mi abuela, ni que mi perra no reconoce ya mi voz. Pero mi gente sigue ahí, y finalmente mi mundo se amplió, mucho más allá de la literalidad. Se amplió en amor, en cariño y en hermandad, y esa es la clave de este primer momento. Porque el llegar así, con los ojos, el corazón y la guatita muy abiertos, y con un abrazo que me recibió en el aeropuerto, y un amor serpiente que me ha rodeado desde el comienzo, me han permitido hacer de este viaje un tremendo experimento. Y es que el migrar puede ser muy solitario, pero como plantita de verano busco la calidez. Y con una buena curiosidad que me picaba de moverme en este nuevo territorio y unas muy bonitas coincidencias, llegué al incipiente Círculo Qatari, hoy una gran familia migrante feminista que me ha dado apañe ante la complejidad, cuya compañía me ha permitido darle sentido a mi experiencia y superar juntas la burocracia de extranjería, las eternas esperas para la cita previa y para sacar el padrón, y las negativas de ser atendidas en el CAP. Juntas nos potenciamos y ese sentido de pertenencia que llegó con sorpresa ha sido mi piedra angular para convivirme en mis contradicciones. Porque si bien llevo un cuerpo muy marcado, está marcado por el beneficio, porque con resistencia me mimetizo hasta que hablo y un acento se cuela en el oído externo y mi comportamiento ya no es solo mío. Con todo esto que fácil suena, es el privilegio. Cuando una llega con papeles, una familia que te cuida y una clara impronta al ojo ajeno, aún me queda la tarea de hacer de este lugar un espacio de responsabilidad. Mas estos días sentí como un hilo raíz invisible tiraba con fuerza, y este es mi segundo momento. Partí mi segundo año a media pila y hoy ya me siento drenada. Mi sensibilidad no cesa y hoy me cuesta sobrellevar. En octubre Chile despertó y no estoy ahí para apañar, con una lucha social que siento muy propia y que explica en parte este viaje, pero que ahora, curiosamente, me tira de vuelta. Y de nuevo me pregunto, ¿cómo tanto privilegio de poder volver por voluntad a la misma tierra hostil que te aleja? Pero comienza un rumeo, ¿por qué estar en la tierra colonizadora? Algo del sentido de partir se ha esfumado, y su ausencia me guiña, y me tira una invitación que todavía no abro del todo. Tras el último encontrón con mis vecines, con los gritos de gente como ella, yo, que llenaban la sala, me vivo como un terremoto. ¿Qué hago para no encontrarme con esta gente? ¿Será que me escondo o bajo por las escaleras? Siento que huyo de mi propia casa. ¿Por qué no le hago frente? Y es que esta vivencia migrante ahora se siente diferente. Se encuentra inundada de impaciencia. Se me agotaron las energías para manejar la indiferencia.
Y la raya me sigue, como una tensión permanente, como una palabra que no logra salir y como una contradicción de que no hay disfrute que valga la pena. Las heriditas que me ha traído este proceso formaron semillas y con el tiempo han crecido raíces y ramas que se mueven por mi cuerpo con un reclamo, como una alerta. Porque como ciudad de paso, Barcelona me ha envuelto, mas no me hallo, no me encuentro. Algo falta. Ya la brújula me tira a otras tierras, me invita a una familiaridad que extrañan mis ojos y mi cuerpo, donde los problemas están, pero las energías son otras, las de dejar de evitar. Y escribir ha sido mi guarida, me ha calmado y me ha ayudado a pensar con claridad estas inquietudes que me han rebasado. Y por lo mismo entiendo que toda esta corriente me ha traído luces, de a dónde voy, de qué quiero, y el bichito de esta movilidad me dice que queda mucho por explorar. Aun cuando ese hilo tira, pero sin bandera ni qué patria, soy semilla de otra mata.